Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del podcast Rompiendo el Mercado. Hay algo que es básico, hay algo que tienes que saber desde ya. No quieren que inviertas, no quieren que aprendas a invertir. Por eso hoy aquí en Rompiendo el Mercado tenemos un vídeo especial donde hemos recopilado esos mejores momentos de la segunda temporada con asesores financieros, con gestores de fondos de inversión, donde nos han dado las claves para conocer cómo hacer crecer tu dinero, cómo saber invertir, cómo saber ahorrar y cómo gestionar tu patrimonio. Así que no te olvides de darle al like a este vídeo. Por supuesto, suscríbete si quieres aprender de las diferentes estrategias de inversión. En este canal lo vas a poder encontrar. Y te voy a pedir algo más, que en comentarios me dejes esos profesionales, esos expertos que te gustaría que pasaran por los micrófonos de Rompiendo el Mercado y esos temas, esas dudas que tengas ahí candentes a la hora de ahorrar, a la hora de invertir o ese instrumento de inversión que no tienes muy claro cómo se utiliza. Déjalo en comentarios y lo tendremos en cuenta de cara a esa tercera temporada que ya estamos preparando. Pero no te vayas y quédate a ver este vídeo y aprende a gestionar tu dinero. La mayoría de gente te diría, oye, primero amortiza deuda, después empieza a invertir, pero te diría que depende. Es decir, no es lo mismo tener un préstamo al 10%, por ejemplo, que una hipoteca que tú tengas a tipo fijo al 1,5 o al 2%. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tipo de interés que estamos pagando. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es nuestra experiencia con las inversiones. Cuanta más experiencia tengamos en el mundo de las inversiones y obviamente cuanto mayor rentabilidad, más interesante puede ser la opción de no amortices deuda y llévate ese dinero de inversión. ¿Por qué? Porque vas a conseguir una rentabilidad mayor. Pero cuando no tenemos gran experiencia en el mundo de las inversiones, para mí tenemos que concebir el hecho de amortizar deuda como conseguir una rentabilidad asegurada. Cómprate un fondo de inversión de gestión activa en pequeñas compañías americanas, europeas, japonesas. No. Vete a lo fácil. Cógete una ETF sobre el Russell 2000 y quédate quieto. Y pagas el 0,15. Esa sería mi recomendación. Porque es un índice que no tiene ese problema del SP500, no tiene esa superconcentración. Los riesgos están mucho más dispersos, o sea, más bajos los riesgos de inversión. Y por lo tanto, se lo podemos recomendar tranquilamente. Si me viene alguien y me dice, quiero invertir en renta variable americana, ¿lo hago a través del SP500? Le diría, no. Ahora no. Porque no te compensa el riesgo que estás asumiendo. Vete a través de las otras vías que he comentado antes. No los va a batir nadie, porque nadie tiene esas compañías en esos porcentajes. Y yo digo lo contrario de lo que dice, o sea, estoy de acuerdo con él y ahora dale la vuelta a eso. Si esas compañías, por lo que sea, lo empiezan a hacer mal, todos los fondos van a batir a los índices, porque a poco que esas lo hagan mal, pues obviamente, pues a poco que lo hagan bien el resto, pues los vas a batir, ¿vale? Teniendo en cuenta esas consideraciones, pues yo ahora mismo, quiero decir, tampoco, vuelvo a decir, no quiero aconsejar nada, pero tendría, pues eso, pues oye, pues a partes iguales, por decir algo, pues un MSCI World, un Vanguard Small Caps, tendría un fondo Growth para tener el paso corto, un fondo Value, que aquí en España tenemos unos cuantos, Growth acabo de decir, de Redmi, por ejemplo, ya tenemos 4, y entre un 5 y un 10%, ya dependiendo de cada uno, pues le pondría emergentes. Ya está. Punto de partida. Te vas a equivocar mucho, vas a hacer lo que va a hacer el mercado, luego no vas a hacer ni... No te vas a hacer rico como aquellos que inviertan en Bitcoin si el Bitcoin multiplica por 1.000.000, pero si eso no ocurre, desde luego no te va a ir mal y no te vas a arruinar. Te voy a poner un compromiso. Para ti, ¿cuál es el mejor gestor y cuál es el mejor fondo de inversión? A ver, eso no se puede, Laura, ¿cómo haces esta pregunta, por favor? O sea, es muy difícil, ¿vale? O sea, mira, hay una frase que digo mucho. Has dicho que te tire de la lengua y yo te tiro, aprovecho la ocasión. Sí, dale. Te lo voy a razonar, ¿eh? Yo siempre digo que no hay un fondo o una cartera perfecta, hay un fondo o una cartera perfecta para cada persona, ¿vale? Para un inversor de dividendos, el fondo perfecto será un gestor de dividendos que se enfoca en lo que le hace, ¿no? Para un inversor que busque una persona más joven que crea en la inteligencia artificial, en la disrupción, un fondo de ultracrecimiento será su opción perfecta, ¿no? Y para una persona muy mayor que no quiera ningún riesgo, pues igual un fondo monetario, que no sería la mejor opción para nadie en general, sí que lo es para ella, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, esto es algo que creo que es primordial, que debemos entender que lo primero, el mejor fondo es el que entendemos y que encaja para nosotros mismos. Eso es lo primero. Pero te cojo la pregunta, ¿no? A mí hay fondos que me gustan mucho.
hay muchas categorías de activo que me gusta mucho y hay varios nombres que suelo comentar, ¿no? Por ejemplo, el fondo de Manji, que comenté antes de Richard Gunz, es un gestor que me gusta bastante. Yo hay un fondo que digo muchas veces que es mi primera posición a título personal, que es un fondo de Bailey Gifford, Long Term Global Growth, es un fondo de crecimiento. Es una gestora bastante desconocida en España, pero es un equipo de ultra crecimiento, high growth, y se dedican a buscar las empresas de mayor crecimiento del mundo, ¿no? No sé si me puedes dar algunos trucos sobre nuestras finanzas para crear ese presupuesto que realmente sea real, sea de verdad. Mira, existe una regla que es muy sencilla, ¿no? Que yo lo cuento en algún tip por ahí por Instagram, que es la regla del 50-30-20, que es 50, oye, para aquellos gastos fijos, ¿no? Sobre todo vivienda, fundamentalmente, suministros, gastos fijos que tengamos. 30 sería todo lo que va relacionado con alimentación, ocio, gastos variables, y el 20% para nuestro salario. ¿Sabes cuál es el problema, Laura? Que esto nadie nos lo enseña ni en el cole, ni en el instituto, ni en la carrera, ni en ningún sitio. Entonces, las personas cuando empiezan a cobrar un salario, lo que hacemos es gastar. Nos independizamos y no nos planteamos realmente en función de ninguna regla o ningún parámetro si nos podemos permitir o no. La gente de a pie no sabe si lo normal es un 35% de nuestro salario en un alquiler, un 50% o un 60%. Si a ti te gusta la casa y te lo conceden, dices eso típico de, bueno, ya me apretaré el cinturón. Pero a lo mejor no eres consciente porque no tienes la experiencia, ¿no? De que, oye, te van a venir imprevistos, de cuánto te va a costar una factura de la luz, una factura del agua, una factura del gas. Entonces, creo que uno de los grandes problemas de esto es el gran desconocimiento que tenemos porque el Estado tampoco nos quiere enseñar y porque en ningún sitio nos enseñan sobre esto. Si tú, Gonzalo, yo ahora mismo te doy 5.000 euros, ¿en qué fondo indexado o en qué ETF lo invertirías? No quieres que baje un 30%, pues a lo mejor no uno, sino dos, pues a lo mejor invierte 2.500 euros en un fondo indexado al S&P 500, ¿vale? Pues uno muy bueno, no me sé el leasing, pero creo que es Vanguard US S&P 500, en MyInvestor buscas por Vanguard S&P 500, acumulación, a mí me gusta siempre acumular los dividendos para no pagar, es de réplica física, el error de seguimiento es del 0%, las comisiones es del 0,1%, nada, MyInvestor no te cobra nada por esa inversión, o sea, es perfecto, ¿vale? Y luego, pues si no quieres que tener una gran volatilidad, pues la otra mitad pues la puedes meter en una renta fija a corto plazo. Ahora hay fondos monetarios que dan un 3,5%, la cartera de ahorro de MyInvestor te da un 3,6%. Las agencias de rating las contrata el propio emisor, ¿vale? O sea, claro, hay cliente listo. Sí, sí. O sea, y además es que luego... No puedes el rating que tú quieras, me voy al del otro, me voy a Fitch, me voy a ¿En Moody's. serio? Lehman Brothers, cuando quebró, era investment grade, ¿vale? Que es el máximo grado de inversión. O sea, la calidad crediticia que tenía Lehman Brothers una semana antes del default, hombre, no era la del Estado americano, pero estaba por ahí cerca. O sea, que sí se puede perder dinero invirtiendo a en corto renta fija. plazo, por supuesto que se puede perder dinero. Sí. Ahora, si vas mucho con más. colocación de largo plazo, sí, claro, y mucho más. Básicamente porque el accionista es el último en cobrar en caso de que haya insolvencia y liquidación. En los momentos en los que los tipos están cayendo, tiene más sentido invertir a más largo plazo que a corto. El riesgo de crédito de estar en un depósito bancario, por mucho que haya en las protecciones, la garantía de depósito, etcétera, etcétera, es menor en la letra y paga más. Y además es líquida, cosa que el depósito no. El inversor privado lo que tiende es a pensar en la rentabilidad, ¿no? Y en cambio, a nivel profesional, pensamos en el riesgo, ¿no? En cuánto puedes perder en lugar de cuánto puedes ganar, ¿no? Porque lo peor es cuando tienes una pérdida muy grande, pues puedes tener muchos años, ¿no? de espera para poder recuperarlo, ¿no? No sé, pues por ejemplo, si miras un gráfico a largo plazo, ¿no? Que siempre dicen la bolsa sube a largo plazo, etcétera. Sí. Pues Japón acaba de recuperar el año pasado los máximos de los años 80. O sea, que han pasado muchos años, ¿no? Por tanto, sí, sube, pero has tenido que pasar muchos años y entre medias ha habido inflación. No hay que pensar tanto en lo que puedes ganar, sino más bien en esos riesgos, ¿no? Porque que te arrastre una de estas, pues pueden pasar 14 años en los que simplemente estás esperando a recuperar el valor nominal, digamos, porque el real no lo es, ¿no? Porque has perdido un 40% de capacidad de compra, ¿no? Sobre ese dinero. ¿Realmente se gestionan de forma diferente ese 1% de la población, su cartera, su dinero, sus inversiones? Aparte del patrimonio, que está claro que el patrimonio va a ser diferente, eso es básico. Es muy buena pregunta. En lo fundamental, no. Y además, especialmente en lo malo, no. Es decir, la independencia tampoco está en la banca privada. En España, Suiza sí, pero en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero en España, yo recibo a gente con millones de euros, te enseñan su cartera
y la mayoría de los fondos son de la entidad con la que está trabajando, acciones de la entidad con la que está trabajando y fondos de terceros en los cuales la entidad, ves por el número de fondos y las marcas, que no, la variedad, poca variedad, te das cuenta que le están colocando los fondos de alguien con el que han llegado a acuerdos financieros comerciales importantes. En España tradicionalmente hemos pensado que invertir era, bueno, o bien invertir en inmuebles o directamente ir al del banco y decirle, tengo este dinero, ¿dónde lo pongo? Y tener que fiarme ciegamente de lo que me dice una persona ajena a mí para mi dinero. Claro, normal que me dé miedo. O sea, a mí me acojonaría esa opción. Está bien que te fíes de alguien, está bien que vayas a un asesor financiero independiente, está bien que hables con alguien, que lo contrastes, lo que quieres hacer, o sea, pero hay una base mínima que tienes que saber. Pero si ese ahorro lo dejamos en el banco, realmente a diario estamos perdiendo dinero. Sí, si lo tenemos en una cuenta corriente que hoy debe estar en la media en España remunerada, según los últimos datos que yo veía de Banco de España, parece que en torno al 1,0 y poco, ¿no? Bueno, claro, tenemos una inflación de un 2 y pico, un 3%, pues está depreciando, ¿vale? Ese ahorro ya está en una cuenta corriente, pero el hecho de que esté en una cuenta corriente quiere decir que está invertido, ¿no? Lo tengo aplicado en un activo mío, está invertido, ya es un activo mío, ¿vale? Pero sí, por seguir un poco tu línea, tener el dinero en la cuenta corriente, tener ese ahorro en la cuenta corriente, es depreciar mi dinero según las condiciones de mercado que tenemos ahora mismo. Primero, el coste. Es decir, el coste, si lo miras a 10, 15, 20 años, tiene un impacto importante en la rentabilidad. Es decir, cobrar un 1% anual menos que un fondo de gestión activa, pues eso te da una ventaja pues muy importante si lo mides al cabo de 10, 15 o 20 años. El segundo motivo es que para muchos segmentos del mercado es difícil batir al índice de referencia. Si coges el mercado americano, pues es muy difícil batir al S&P 500. No hay muchos gestores que consiguen batir al S&P 500. Es verdad que pueden batirlo pues en determinados periodos, un año sí, otro año no, pero batir sistemáticamente a índices de referencia como el Standard & Poor's 500 o el Eurostoxx 50, pues es difícil. He sido un kamikaze siempre y he invertido cuando no tenía un duro y poniendo en riesgo igual capital que yo necesitaba, pero lo primero es ahorrar. Yo creo que el factor ahorro elimina todo ese tema psicológico que tienes de perder dinero. Cuando tú ya tienes unas finanzas estables, utilizas un dinero que no necesitas para invertir y que perderlo te jode, pero no te supone un destrozo para tus finanzas. Tener tu cuenta en el Banco Central significa que el Banco Central sabe exactamente cuánto tienes, cuánto gastas, cuánto ahorras y en qué lo gastas. Y por lo tanto te puede penalizar, te puede premiar si lo considera y si, por ejemplo, se dispara la inflación, te puede quitar tu dinero. Porque claro, el Banco Central no es tonto. Si tiene que restringir la cantidad de dinero, dice, señores, todas las cuentas del Banco Central, ¡pum! Que te cree, claro, dice, eso no lo van a hacer nunca. Así, espera a tener la cuenta en ella. Y sobre todo, explícame cuál es el incentivo que tienen para no hacerlo. Ninguno. Siempre la fórmula no es ingresos menos gastos igual a ahorro, sino tendría que ser que ingresos menos ahorro tiene que ser igual a gastos, con el sentido de que el ahorro va primero. O sea, si te planteas que vas a ahorrar, no sé, 100 euros, 150, 200 al mes, pues esto tienes que hacerlo a principio de mes, ¿no? Tal como llegan los ingresos, los coges, los apartas, los pones en otra cuenta, en un fondo monetario, en algo que sea seguro, pero en otro sitio que no esté, digamos, al alcance directo, ¿no?